hablarles un poco en esta mañana sobre algunas cosas que encontramos aquí en estos versículos. Éxodo capítulo 34, y quiero leer una vez más algunos de los versículos que hemos leído, empezando en versículo 28. Éxodo 34 y versículo 28. Nada más sígame con su vista, por favor. La palabra dice así: y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que lo era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, estamos aquí en el Antiguo Testamento, hermanos, hablando sobre el pueblo de Israel. Y la verdad, hermanos, es increíble de pensar en eso, que Moisés, después de pasar un poco de tiempo en la presencia de Dios, pues no un poco de tiempo, la verdad, estaba 40 días allá, 40 noches, resplandecía su rostro, hermanos. Algo lo que, una evidencia, hermanos, que él estaba con Dios. Hermanos, yo estaba orando a Dios y escuchando a ese pastor que predicaba sobre esos versículos. Y hermanos, yo creo que muchas veces en nuestra iglesia, nuestro problema no exactamente es que hay pecado tal como cual, y pues a veces hay, con algunos sí, pero hermanos, por la mayor parte del tiempo tenemos gente que quiere ser fiel a Dios. Tenemos gente que quiere hacer algo por el Señor, que quiere serle fiel, que están aquí en la iglesia cada domingo y algunos cada jueves, hermanos, ya están repartiendo folletos. Pero ¿saben lo que es nuestro problema? No hemos pasado tiempo en la presencia de Dios. Hermanos, y para que alguien pueda notar que somos cristianos, hay que poner una etiqueta en nuestro carro que dice soy cristiano. Para que alguien pueda notar que somos cristianos, debemos que decirles que somos cristianos, para que alguien pueda entender que nosotros realmente tenemos un caminar con Dios. Hay que poner una playera que dice yo amo a Jesús, o quién sabe qué, hermanos. Pero Moisés no fue así. Después de pasar tiempo en la presencia de Dios, hermanos, hasta su rostro resplandecía, hermanos, por el poder y la presencia de Dios que él tenía. Él tuvo un encuentro con el Señor, hermanos, no en una congregación. Él se separó de la congregación. Hermanos, nosotros tenemos un encuentro con el Señor cada vez que llegamos aquí a la iglesia, pero no estoy hablando sobre un encuentro que tenemos aquí en la iglesia. Estoy hablando sobre un encuentro que usted tenga con Dios cada día, hermanos, cada día en tu tiempo personal, que alguien puede notar, esa persona ya camina con Dios. Hermanos, estamos en un mundo de oscuridad. Lo que ellos necesitan es que puede dar cuenta que los hermanos, que los cristianos, que la gente de la iglesia bautista de gracia, que resplandece, hermanos, que tenemos un brillo de Dios en todos lados donde vamos. Hermanos, nosotros podemos hablar un poco, y vamos hacia el final, vamos a hablar un poco sobre cómo Moisés tuvo ese brillo. Pero hermanos, yo estaba preguntando y escuchando eso, hermanos. Ya la Biblia dice cómo recibió el brillo, cómo empezó a resplandecer su rostro por estar en la presencia de Dios. Pero hermanos, Moisés no siempre mantuvo ese brillo. Encontramos, hermanos, que no 20 años después ya está Moisés con el velo todavía. Después de un poco tiempo, hermanos, el brillo se quitó. Y hermanos, yo empecé a pensar en eso.
Si puede estar en la presencia de Dios y hace su rostro resplandece, hermanos, de la gloria de Dios, hermanos, pero después encontramos hermanos, la gloria de Dios estaba tan evidente en la vida de Moisés que debía que cuando estaba hablando con los hermanos poner un velo encima, hermanos, porque ellos no aguantaban, hermanos, en su carnalidad de ver una persona con la gloria de Dios. Hermanos, aún cuando él hablaba con Dios, quitaba el velo. Es como el brillo, hermanos, se renovó, hermanos. Como el brillo se puso más brillante. Eso resplandeciente se puso más brillante, hermanos. Y cuando salió después de estar con Dios de nuevo, hermanos, debía que poner un velo. ¿Por qué, hermanos? Porque todo el mundo pudo dar cuenta que él estaba con Dios. Hermanos, es lo que ese mundo necesita, es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos que la gente pueda dar cuenta que hemos estado en la presencia de Dios. Todos sabemos cómo él recibió el brillo, pero mi pregunta es, ¿qué pasó con el brillo? ¿Dónde se fue, hermanos? ¿Cómo se quitó el brillo? ¿Cómo después, qué fue las cosas? La Biblia no nos dice exactamente, pero vamos a estudiar algunas cosas de la vida de Moisés. Hermanos, yo creo que hay algunas razones por lo cual podemos ver que después de un poco tiempo no tuve brillo. Que después de un poco tiempo ese resplandeciente, ese gloria de Dios no estaba tan evidente en su vida. Y hermanos, estoy seguro, hermanos, que la razón por la cual nosotros no tenemos la gloria de Dios en nuestra vida, la razón por la cual en la presencia de Dios no es evidente, hermanos, tú tienes que decir a la gente que son cristianos, empiezas a hablar con tus compañeros de trabajo y de repente sale un versículo, una palabra y dice, ¿a poco tú eres cristiano? Yo no anoté, hermanos, y eso es, nosotros vivimos vida día tras día y nadie alrededor de nosotros puede notar que hay algo diferente. Hermanos, tenemos Dios vivo viviendo adentro de nosotros. El Espíritu Santo ha tomado residencia adentro de nosotros. Debe ser evidente a todo el mundo que tenemos Dios adentro, hermanos. Debe ser evidente como Moisés. Debe ser evidente por el brillo. Debe ser que hay algo diferente de nosotros. No tienes que poner todas esas cosas que yo soy cristiano, yo amo a Cristo, hermanos. No debes poner una playera. Alguien debe dar cuenta nada más en tu rostro que hay algo diferente, hermanos. La palabra dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas cambian, hermanos. Después de aceptar a Cristo todo, alguien debe dar cuenta, hay algo diferente entre nosotros. ¿Qué pasó con el brillo, hermanos? Pues, hermanos, yo creo que es posible que nosotros tenemos el brillo de Dios. Vemos, hermanos, que en un país entero, una nación entero puede tener el brillo de Dios. Vamos a ir, por favor, al libro de Éxodo, por favor, el libro de Éxodo y capítulo, Éxodo, por favor, y capítulo, espérame un segundo. Éxodo y capítulo 14, si está amable, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, la palabra dice que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, hermanos, y Faraón empezó a perseguir a ellos, que la palabra dice que el pueblo de Dios, el nación entero, hermanos, a lo mejor algunos 3 millones de personas que salieron de Egipto, hermanos, el pueblo de Israel, dice aquí en Éxodo 14, versículo 19, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, ahí iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, encontramos que un país entero tenía el resplandor de Dios. Hermanos, aunque fue noche, aunque todos los egipcios, el ejército más equipado en toda la historia, hermanos, no pudieran ver, hermanos, por la oscuridad, hermanos, al pueblo de Dios tuvieron el brillo, tuvieron la resplandeciente, la luz de Dios, hermanos. Yo creo que en nuestro país, hermanos, si puede arrepentir de su pecado, si México puede arrepentir de su pecado, que Dios todavía puede mostrar su gloria a México. Hermanos, yo no creo que México ha ido tan lejos que
ahora es sin esperanza. Yo no creo que México ha ido tan lejos, hermanos, donde no puede arrepentir ese país. No, ese país puede arrepentir, puede orar a Dios. Empieza aquí en la casa de Dios, hermanos, y ese país puede dar la vuelta a Dios, hermanos, y Dios puede dar a México de nuevo su gloria. Hermanos, Dios puede hacer eso. Yo veo en mi país, allá de Estados Unidos, que Dios está quitando su gloria por el pecado que está aumentando en todos lados. Pero hermanos, yo todavía creo, si nosotros humillamos de Dios, si humillamos delante de Dios, si oramos, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él puede perdonar nuestros pecados, Él puede limpiar nuestra tierra, hermanos, Él puede sanar nuestras enfermedades y nosotros podemos tener el brillo de Dios. Pero no solamente una nación con brillo, una iglesia con brillo también. Hermanos, yo quiero que esa iglesia resplandece, hermanos, la gloria de Dios. Yo recuerdo en la iglesia de donde vengo yo, si quiere ir a Apocalipsis capítulo 1, voy a alcanzarles allá en algunos momentos. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, yo recuerdo, hermanos, que yo estaba en la iglesia allá en la iglesia en Estados Unidos, de la iglesia que me envió acá. Y hermanos, hubo un hermano adentro de la iglesia que después de aceptar a Cristo y todo eso, se dio testimonio y dijo: pastor, yo quiero dar gracias a Dios por esa iglesia, que Dios me salvó y todo eso. Y esa iglesia tiene la gloria de Dios. Dijo: pastor, cuando yo no estaba salvo, yo fui borracho. Y a veces cuando yo estaba tomando o yo estaba mal, yo tenía otra mujer, pastor, ni pude manejar enfrente de la iglesia. Ahora, hermanos, la iglesia ya está en una de las avenidas principales. Para evitar de pasar la iglesia tienes que desviarte mucho en caminos de tierra y todo eso. Y él dijo: pastor, por la gloria de Dios que estaba en esa iglesia, ni pude pasar enfrente de la iglesia. Dios me redarguyó tanto, nada más pasando enfrente del templo, hermanos, debía que ir todos los caminos alrededor, porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Oh, hermanos, nosotros queremos la gloria así. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero la gloria de Dios así, donde esa gente afuera tiembla, hermanos, a nada más la presencia del templo, a nada más la presencia de la iglesia, que tiemble sabiendo que Dios está aquí. Hermanos, si puede dar cuenta en esos otros lugares que Dios ni está entre 10 kilómetros de allá, hermanos, se puede entrar y el sacerdote o el predicador o quien sea, hermanos, da como una lección, pero está tan seco, hermanos, no tiene el poder de Dios. Tú entres y salgas exactamente igual, hermanos, no hay ningún efecto en tu vida. Hermanos, lo que necesita es la ciudad de Puebla, es una iglesia con brillo, hermanos, es una iglesia con la gloria de Dios. Qué triste es, hermanos, en el libro, en el Antiguo Testamento, cuando se fue la gloria de Dios del templo allá, hermanos, del tabernáculo, y hermanos, dijeron Icabod, hermanos, la gloria ha salido. Hermanos, yo no quiero que Dios ponga Icabod sobre nuestra iglesia. Yo quiero que ese lugar resplandece con el brillo de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 que hay un candelabro, hermanos. Vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. También vea, por favor, versículo 20, si es amable. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Y hermanos, pues eso refiere a los pastores de la iglesia, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, Dios quiere que nuestra iglesia sea un candelero, hermanos, que alumbra, donde la gente puede decir: mira, hermanos, nos rechaza muchas veces, nos rechaza el evangelio, aún en esa colonia. Gente a veces no quiere, hermanos, no tenemos un mal testimonio, pero a veces no quiere a nosotros, hermanos, porque somos diferentes o algo. Pero seguro, hermanos, que cada vez que llega un problema en su vida, ellos llegan aquí tocando la puerta: pastor, ore por mí. Hermanos, gente de esa colonia, nuestros vecinos, hermanos, cuando tienen problemas, ¿sabe quién llama? Ellos no llaman a su sacerdote para a orar por ellos. Ellos llaman a mí, hermanos. Yo encuentro a ellos en la calle: pastor, ore por mí, estoy pasando esa dificultad. Y hermanos, qué bueno que Dios ha escogido a nosotros de ser un candelero. Debe brillar la gloria de Dios acá.
Pero hermanos, también yo creo que no solamente una nación, una iglesia, pero yo creo una persona puede tener la gloria de Dios. Y ese es donde encontramos a Moisés en Éxodo capítulo 34. Una persona puede tener la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que Dios se llenó tanto en tu tiempo de devociones o tu tiempo de oración a Dios? Dios te llenó tanto que salió lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que tú podías decir, pues yo pasé tiempo en la presencia de Dios? Hermanos, este libro no debe ser palabras negras en papel blanco. No debe ser como leemos, como la revista. Debe ser que pasamos tiempo y después de pasar tiempo podemos decir, no, hemos estado con Dios. Yo estoy seguro que he estado con Dios. Carlos Spurgeon, un pastor de una iglesia de 10,000 personas. Una vez un morano, ¿verdad? Un gordito, un miembro de su iglesia, llegó a su casa. Y Pastor Spurgeon salió a su casa como a las 8 de la mañana. Y estaba su miembro allá. Ajá, mira, a las 8 de la mañana está saliendo. ¿Sabes qué, pastor? La gente de tu iglesia ya tiene 2 horas trabajando y tú apenas vas saliendo. Vergüenza de ti. Y Carlos Spurgeon dijo algo. Dijo, no quiero ver el rostro de ningún hombre hasta cuando yo he visto el rostro de Dios. Hermanos, ¿cómo será nuestra iglesia si nosotros en lugar de querer ver una persona o querer ir a trabajo, lo más importante de nuestro día será de pasar tiempo en la presencia de Dios? Por eso no tenemos brillo, por eso ni sonríes, hermanos. Por eso las cosas de Dios, los himnos que antes te daban alegría, ahora no te mueven nada. Por eso, hermanos, llegas medio triste a la iglesia. ¿Recuerdas cuando llegaste con gozo? ¿Recuerdas cuando fue algo de wow, puedo ir a la iglesia? Hasta llegabas temprano nada más para ver, hermanos. Y hermanos, tenemos algunos visitantes que llegan más temprano que algunos de ustedes. Es porque has perdido el brillo. Y es evidente a todo el mundo que no has pasado nada de tiempo en la presencia de Dios. Es evidente. Porque si pudieras pasar tiempo en la presencia de Dios, resplandece su rostro. Vamos a ver algunas cosas bien rápido, hermanos. Yo no sé si voy a terminar este mensaje el día de hoy. Mejor tocamos una parte y otra parte en otro momento. ¿Por qué se fue el brillo? ¿Qué pasó con el brillo? Pues, hermano, la Biblia no nos dice exactamente, pero vamos a ver algunas cosas en la vida de Moisés que yo creo que podría ser que fue una de las razones por lo cual se quitó el brillo. Se quitó ese gozo y yo creo que está quitando el brillo de Dios en nuestra vida. Número 1, hermanos, Moisés tenía una batalla con la carne. Y hermanos, la palabra dice que Moisés día tras día batallaba tanto con la carne. Recuerden, hermanos, en Éxodo capítulo 17, no vamos a ir allá por tiempo, pero los amalecitas, ¿cómo se llama? Amalecitas pelearon contra Israel. Ahora recordamos, hermanos, que las amalecitas son descendencia del hermano de Jacobo, Esaú, hermanos. Esaú fue un hombre que vendía, hermanos, su primogenitura, hermanos, nada más por una taza, hermanos, un poco de lentejas, hermanos. Y él quería más los deseos de su carne de lo que quería la bendición de Dios. Él fue un tipo de la carne. Y ahora, hermanos, algunos años después, el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos. Ahora están en el desierto y vienen los descendientes de Saúl, hermanos, para pelear contra el pueblo de Israel. Un pueblo de la carne peleando contra el pueblo de Dios. Y hermanos, cuando empezaron a pelear, la Biblia dice que Moisés subió a un monte, hermanos, y cuando levantó sus manos, Josué y todo el pueblo de Israel ganaba la victoria. Pero, hermanos, a veces se cansan las manos.
Empezó a bajar los manos, y cuando bajaban los manos, hermanos, la Biblia dice que los amalecitas ganaron, hermanos, y Moisés empezó a perder la batalla. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es: nosotros a veces ganamos, a veces perdimos la batalla contra la carne, y si pierde la carne más que pierde, hermanos, si perdemos más en la carne y más que lo que ganamos, por eso, hermanos, está quitando el brillo de Dios. Moisés tenía un problema con los deseos de su carne. Gracias a Dios por dos hombres, Aarón y Hur, que levantaron las manos de Moisés y ayudaron a él a ganar la victoria. Pero hermanos, vemos en toda la vida de Moisés que batallaba contra la carne. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, la palabra dice que Moisés, apenas un jovencito, hermanos, que empezó a su vida, se vio a algunas personas, a algunos soldados pegando a uno de sus compañeros. Y hermanos, en su enojo se levantó y mató a los dos soldados. Los escondieron sus cuerpos abajo de la arena. Moisés tenía un problema con enojo. Moisés toda su vida batallaba con enojo. Moisés tenía un problema con su carne. Y hermanos, estoy aquí para decir: si no ganas la victoria sobre tu carne, si tú no aprendes cómo controlar y ganar la victoria sobre tu carne, va a quitar toda la evidencia que Dios está en tu vida. Y hermanos, es la verdad. ¿Cómo tú puedes resplandecer con la gloria de Dios mientras tienes tanto pecado en tu vida? Y ya estás satisfaciendo los deseos de la carne, ya te enojas rápidamente, ya de repente caes en ese pecado, aquel pecado, y hermanos, de repente pues todo está pasando. Si necesitamos sillas, hermanos, hay sillas del otro lado también. Hermanos, y por eso está quitando el brillo de Dios en nuestra vida. Deseos de la carne. El enojo de Moisés fue tan grande, hermanos. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, la batalla de la carne. A lo mejor después de estar con Dios, a lo mejor después de tener ese brillo, después de tiempo empezó, hermanos, las batallas de la carne, y que se quitó el brillo. Éxodo 32, 19 dice: aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Otra vez, hermanos, Moisés está enojado, que tiene, hermanos, la única parte de toda la Biblia que fue escrito por el mano de Dios. Todo lo demás, hermanos, fue escrito por un hombre que Dios hablaba a ellos. Dios usaba a los hombres como a veces yo uso a mi secretaria: escribe eso, escribe eso, escribe eso. Hermanos, es como Dios hablaba a los hombres de la Biblia. La única parte de la Biblia que Dios escribió con su mano fue los 10 mandamientos. Moisés tiene la única parte de toda la palabra de Dios que fue escrito por mano de Dios, y por su enojo quebranta a ellos allá en el monte. Su enojo. ¿Ves el peligro, hermanos, de las batallas de la carne? Subió tanto, hermanos, que en Números capítulo 20 la palabra dice que llegaron a un lugar donde no tenía agua. Estaba una gran piedra allá. Y hermanos, si usted recuerda, llegaron el pueblo de Israel a esta piedra 2 veces. La primera vez, Dios dijo a Moisés: pegue esa piedra con tu barra para que salga agua. Hermanos, la piedra es Cristo, hermanos. La piedra es Cristo. Cuando Cristo vino por primera vez, y cuando estamos en necesidad de salvación, de la sanidad de nuestra alma, hermanos, Cristo fue pegado, Cristo fue crucificado por nosotros. Ahora llega la piedra la siguiente vez, y esa vez Dios dice algo bien increíble a Moisés. Dice: esa vez nada más habla la piedra y te va a dar agua. Es una imagen de Cristo, hermanos. Cristo solamente fue sacrificado una sola vez, pero tú y yo como pecadores necesitamos perdón de pecado muchas veces. Si llegamos a la piedra de nuevo, no hay que pegar la piedra, hermanos. No hay que crucificar a Cristo de nuevo. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora nada más hay que hablar a la piedra. Ahora nada más hay que hablar a la roca: Cristo, perdóname, y nos da el perdón de nuestros pecados. Pero, hermanos, Moisés, por su enojo, Dios quería mostrar un gran imagen de Cristo en el Antiguo Testamento por la roca, hablando una vez o pegando una vez, ahora hablando. Pero Moisés, por su enojo, levantó su vara y pegó la roca 2 veces.
por su enojo. Completamente destruyó la idea que Dios quería enseñar, hermanos, sobre la cosa que Cristo solamente fue crucificado una sola vez. Pero Moisés en su enojo pegó la roca 2 veces. Y ya salió agua, gracias a Dios. No fue culpa de todo el pueblo de Israel el enojo de Moisés. Dios sí dio agua a todo el pueblo. Pero Dios dijo a Moisés, por ese pecado no vas a entrar en la tierra prometida. Lo vas a ver y todos tus descendientes van a entrar, pero tú no. Wow, hermanos. Yo creo, hermanos, podría ser que una batalla contra la carne quitó el brillo de Dios del vida de Moisés. Y hermanos, si tú no tienes cuidado, las batallas de la carne pueden quitar el brillo de Dios en tu vida. Estamos remodelando acá y hermanos, pronto pues ya quitamos la cocina, pusimos allá al otro lado. Pronto voy a tener mi oficina acá, más accesible a ustedes, y por los más ancianitos no tienen que subir escaleras. Ahora va a estar en el primer piso para que pueda ayudar a ustedes. Hermanos, una cosa, y yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, pero una de las cosas que siempre he querido en mi oficina, desde cuando vi en la oficina de un pastor allá en Estados Unidos, es una víbora. Quiero una víbora, amén. Ahora no voy a tener tantas personas que me acercan por consejería, ¿verdad? No, va a estar en su jaula, hermanos, todo. Pero es interesante las víboras. A mí me encanta verlos. Y aparte, hermanos, nada más come un ratoncito o algo una vez al mes. Nada más, si lo olvides de darle el alimento, pues se pierde el gato, el perro, hermanos. No. Pero yo siempre he querido una víbora. Pero los víboras son bien interesantes. ¿Sabes qué? Una víbora tiene carne o algo en el parte exterior de él. Pero ¿sabes qué? Una víbora, su piel o su carne, podemos decir, no es elástico, no crece por nada. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la vida de una víbora? Pues hermanos, él está comiendo. Y adentro de sí mismo, su cerebro y todos sus órganos dice, debemos que crecer, yo quiero crecer. Pero su carne, su exterior dice, no puedes crecer. Tu piel no es elástico, no puedes crecer. Entonces, ¿qué hace la víbora? Pues hermanos, él tiene que quitar este exterior, hermanos, y esta cáscara, carne que queda afuera, hermanos, para que pueda crecer. Ahora, una víbora no se puede hacer eso solo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener una piedra que es medio filoso o algo así, y la víbora empieza a pegarse mismo a esa piedra, y quería golpearse mismo a esa piedra. Ya no sé si ustedes suene la aplicación espiritual de eso, pero les voy a dar ahorita. Empieza a pegarse mismo a esa piedra, y hermanos, empieza a entrar aire entre la víbora y sus órganos y la piel exterior. Y lo más que se pega a esa piedra, hermanos, y lo más que está poniéndose mismo filoso a esa piedra filoso, empieza a quitar la cáscara y la carne de afuera. Y sale la víbora de esa cáscara más grande de lo que estaba cuando estaba dentro de eso. Y hermanos, dice que todo eso empieza, pues voy a dar eso ahorita. Pero hermanos, quiero decirles una cosa. Ya están alimentándose día tras día tras día. Cada vez que vengas a la iglesia, el pastor da la palabra de Dios y espiritualmente están alimentándose. Y ya está comiendo la carne de la palabra de Dios, ya está tomando la leche. ¿Y sabe lo que pasa? Adentro tu cerebro, tu corazón dice, quiero crecer, quiero hacer más por Dios. Yo quiero ser más involucrado, yo quiero ser más fiel. Pero ¿sabe lo que te impide a crecer? Es tu carne afuera, hermanos. Son tus deseos de la carne que tú no quieres quitar. Y hasta cuando tú estás dispuesto de crucificar tu carne con Jesucristo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
crucificado y ya no vivo yo, hermanos. Hasta el momento cuando tú estás dispuesto de pegar tu carne a la piedra que es Cristo, la roca que es Cristo, y empieza a entrar el aire, hermanos, y tú dejas un cáscara atrás y ahora dices, yo soy un cristiano más maduro, y mira, yo jamás puedo ser la víbora, yo jamás puedo ser ese cristiano que fui antes, porque ahora soy más maduro en el Señor. Hermanos, hay que quitar esa carne, esos deseos de la carne. ¿Sabes qué? Cuando Dios te salvó tu espíritu y tu alma nada más. Tu cuerpo está tan inconverso como fue el día antes que recibiste a Cristo como tu Salvador. Dios no nos salvó, Dios nos salvó el cuerpo. Dios sana nuestra alma y nuestro espíritu. Tú tienes el trabajo de purificar tu carne. Vivimos en la misma carne, hermanos. Será genial después de ser salvo. Dios nos da un cuerpo espiritual y podemos vivir por toda la eternidad con Él en la gloria y gloria. Pero hermanos, tu carne es inconversa. Tú tienes que batallar contra tu carne día tras día tras día. Y esa carne, porque siempre satisfaces los deseos de la carne, no puedes crecer. Es evidente que no tienes la presencia de Dios en tu vida. Hermanos, yo creo que puede ser las batallas de la carne que quitó el brillo de Moisés. La palabra dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios sabe que la carne te impida. Oh, hermanos, es porque yo no puedo dejar de hacer eso. Entregue ese deseo al Señor. Es porque pasó mi adicción me gana. No, entregues al Señor. Eso está impidiéndote de tener la presencia de Dios en tu vida. Puede ser que fue la batalla de la carne. Vamos a seguir adelante. Puede ser, hermanos, número 2, que fue las cargas de la vida. ¿Qué es eso? Éxodo capítulo 18. Vamos a ir allá porque quiero leer algunos de esos versículos. Éxodo capítulo 18. ¿Qué fue lo que quitó el brillo de Moisés? Después de estar con Dios, hermanos, no mantuvo ese brillo por el resto de su vida. Se quitó, pero ¿por qué? Puede ser porque fue una batalla contra la carne, puede ser porque fue cargas de la vida. Mira lo que dice Éxodo capítulo 18, versículo 13, dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es eso que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Espérame. Yo estoy en el ministerio. Yo estoy trabajando en la fábrica para dar comida a mi familia. Yo estoy limpiando mi casa, pastor. Yo estoy estudiando. Y tú me dices que no estoy haciendo bien. Desfallecerás del todo tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Ahora, hermanos, la pregunta es eso: ¿estaba Moisés haciendo el trabajo solo? Sí. ¿Estaba Moisés descansándose del cuerpo? Pues a lo mejor un poco, pero no tanto. Estaba haciendo eso todos los días. Entonces, ¿qué está diciendo Jethro acá? Está diciendo: Moisés, estás descansándote espiritualmente, porque tú estás dando y trabajando, estás demasiado ocupado, estás aquí desde la mañana hasta la tarde, no tienes nada de tiempo para subir el monte, estar con Dios. Hermanos, puede ser que las cargas de la vida, después que Moisés estaba con Dios, brillaba su rostro. Hermanos, y la Biblia dice en el mismo capítulo 34 que él entraba 2 veces después de estar en el monte con Dios, y brillaba su rostro. ¿Por qué no mantuvo ese brillo toda su vida? Mejor después de un poco de tiempo él empezó a ocuparse en todas las cosas de la vida y no tuvo tiempo de estar en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que tu problema es, hermanos? Tú tienes más tiempo por todo lo demás, pero no tienes nada de tiempo de estar en la presencia de Dios. Levantes temprano para prepararte a ir a trabajar y no levantes más temprano para preparar tu corazón por Dios.
Hermanos, vivimos vidas sin poder, vivimos vidas en fracaso, hermanos, porque no tenemos tiempo por Dios. Hermanos, Dios te da 168 horas en una semana. Escuchaste bien, 168 horas a la semana. ¿Cuánto de esas horas das a Dios? Pues una hora aquí en la iglesia. ¿Crees que Dios nada más merece una hora de 168 que Él te da? Pastor, pues yo vengo jueves. Entonces 2, 3, ponemos 4 horas. 4 horas, 168 horas. ¿Es todo lo que tú das a Dios? Pero hermanos, tenemos tiempo por Facebook. Tenemos tiempo por Instagram. Tenemos tiempo para ver las películas. Tenemos tiempo para salir y a ir al cine. Tenemos tiempo de ir y estar chateando con los amigos, pero no tenemos tiempo por Dios. Y es evidente, porque nuestra iglesia no tiene el brillo de Dios. La gente no tiembla cuando está pasando aquí afuera. La gente no te tiembla. Hermanos, yo estaba escuchando una historia sobre un hombre de Dios, se llama George Whitfield. Hermanos, él se fue a una fábrica porque quería testificar a una de las personas adentro de la fábrica. Una persona como una visita pastoral. Llegó a la fábrica, estaba 10,000 personas adentro de esa fábrica trabajando. Dice, cuando él entraba, la gente empezó a temblar. No fue un hombre grande o nada así, un boxeador, nada así. Fue un hombre normal. Entró y la gente empezó a temblar. Algunos cayeron en suelo, hermanos. Algunos hasta empezaron a tener convulsiones. Y el dueño de la fábrica salió y vio lo que estaba pasando con sus trabajadores por el miedo de un hombre de Dios. Se paró todo el trabajo y George Whitfield predicó a 10,000 personas y ganaba a ellos por Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tuvo el brillo. Tuvo la presencia de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros no tenemos la presencia de Dios? Porque no nos importa ni leer la palabra de Dios y pasar tiempo con Él. ¿Sabes qué? Si tú lees 2 capítulos diarios, bien, se puede leer 2 capítulos en 5 minutos. 3 el día de domingo. Tú puedes leer toda tu Biblia en un año. ¿Cuántos años tienes salvo? Y ni una vez has leído tu Biblia pasta a pasta. ¿Cuántas semanas, cuántos años Dios te ha dado? Y tú ni has leído la Biblia pasta a pasta. Pastor, pues yo no puedo leer. Si tú no puedes leer, de verdad, dice no puedes leer, yo tengo toda la Biblia en audio y te lo doy. En audio, y tú puedes escuchar toda la Biblia en audio. No tiene excusa de no estar pasando tiempo en la presencia de Dios. Lucas capítulo 10. Jesucristo fue a la casa de 3 de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Cuando llegó allá, Marta estaba bien preocupado, empezó a trabajar, empezó a preparar la comida que fue necesario, empezó a hacer todas esas otras cosas, pero María entendía que aunque muchas cosas fueron necesarias, una cosa fue mucho más necesaria que todo. Y se sentó a los pies de Cristo. No estaba quejando de Él. La palabra dice que estaba escuchando su palabra. No estaba diciendo, Señor, no es justo eso. Y Señor, dame $1,000,000 de pesos y todo eso. No, hermanos, estaba nada más sentada allá escuchando su palabra. Y Marta llegó como un buen bautista independiente fundamental. Señor, no es justo que yo estoy trabajando solo. No es justo, Señor, que yo soy el único que va a ganar almas. No es justo, Señor. No es justo, Señor, que yo soy el único que limpia la iglesia. Y Cristo, yo creo que empezó a agachar su cabeza así. Marta, Marta, ¿estás tan preocupado por todo eso? ¿Y has olvidado lo que realmente es importante, Marta? ¿Qué es? Pasando tiempo a la presencia de Dios. Oh, hermanos, nosotros estamos bien ocupados en el ministerio. Hermanos, yo soy demasiado ocupado. Pero hermanos, no debemos que olvidar de pasar tiempo en la presencia de Dios. Yo estaba trabajando el día del miércoles aquí en la iglesia, poniendo el yeso allá en la tabla roca allá. Tenía el celular a un lado escuchando ese mensaje, hermanos.
Dios dijo, deja todo lo que tú tienes ahora. Señor, tengo que terminar. Ya los cuchillos tienen el yeso, tengo que limpiar todo. El Señor le dijo, deja todo, vete al monte. Hermanos, dejé todo. Subí mi carro y fui al volcán de, ¿cómo se llama? Aquí cerquita, Malinche. Y allá pasé tiempo con Dios. Hermanos, a veces somos tan ocupados. Señor, pues yo no puedo. Hermanos, una cosa es necesario. No es necesario que tú trabajes mañana. No es necesario que tú vas a la escuela mañana. No es necesario nada. La única cosa que es necesario es que tú pases tiempo en la presencia de Dios. Es la única cosa que es importante. Juan 6, voy a leer ese versículo. Juan capítulo 6. Versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a eso señaló Dios el Padre. ¿Cuándo usted está trabajando por lo que perece? El dinero que ganaste la última quincena, ¿dónde está? Ya se fue. Pues a lo mejor, pastor, tengo tantito de la última quincena, pero de hace 30 días, hace 2 quincenas, ¿dónde está el dinero? Toda la diversión que disfrutaste hace 2 semanas, ¿dónde está ahora? No estás tan feliz, ya todavía eres triste. Ya se fue. Estamos trabajando tanto por la comida que perece y no estamos trabajando nada por la comida que es la vida eterna. Hermanos, si tú nada más puedes pasar el mismo tiempo que tú pasas en el Facebook, en la palabra de Dios, va a cambiar completamente tu vida. Yo sé, hermanos, las cargas de la vida quitó el brillo de Dios. Y una cosa más y termino. ¿Qué más? La crítica de los hermanos. Puede ser, hermanos, que Moisés regresó del monte. Ya estaba brillando su rostro allá. Y todos los hermanos y todas las personas que llegaban a él, pues empieza a decir, ¡ay, Moisés! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Crees que tú eres el único que está cerca a Dios? Empezaron a criticar a los hermanos a él. Pastor, ¿cómo sabes eso? Números capítulo 13. Nada más vamos a hablar sobre ese versículo. Si quieres escribirlos y leerlos antes de su casa. Números 13, Moisés escogió 12 diáconos. ¿Ven? 12 diáconos. Ese fue su primer problema. No. 12 espías que iba a ir a la tierra prometida para espiar. Dijo, vaya ya, dime cómo estamos, porque queremos entrar en victoria. Regresaron como 80% de la congregación. No podemos, de verdad no podemos. No podemos ir allá y ¿sabes qué? Pues somos bien pequeños, ellos son bien gigantes. Pues sí, es una tierra que tiene la victoria de Dios y hasta los más hermanos carnales, miembros de la iglesia, sabe hay una victoria, sabe hay una vida llena de bendición. Pero no, yo no puedo, no quiero. Y hermanos, algunos 10 espías desanimaron a todos y no entraron en victoria. Puede ser, hermanos, que la crítica, ten cuidado quién estás criticando. Tú puedes estar destruyendo el brillo de alguien. Alguien tiene el gozo del Señor. Alguien tiene pues ganas de ganar almas. Alguien tiene ganas de estar fiel a la iglesia. Tu esposo quiere ir a la iglesia. Tu esposa quiere ir a la iglesia y tú no. Y tú estás desanimando a ellos. Y de repente Dios no está en tu casa. No hay brillo de Dios por tanta crítica de los hermanos. Oh, hermanos, debemos que tener cuidado en esto. Hermanos, cuando yo veo a alguien prendido por Dios, si no tiene el mismo convicción que yo, si no tiene corbata cada vez que hay cultos, hermanos, yo no voy a estar regañando a ellos cada día. Tiene el brillo de Dios. Yo no quiero que un poco de una persona que no tiene el brillo de Dios empiece a criticar a ellos. Lo que pasó con Moisés. Números 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces.
Y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos traje Dios, a Jehová, a esa tierra para caer a espada? Hermanos, empezó a llorar toda la congregación, y toda esa congregación levantó contra Moisés y Aarón, quejando contra ellos, nada más porque 10 tristes personas no podían dejar de ser críticos. ¿Se me explica, hermanos? Estamos aquí. Ten cuidado, hermanos. Mejor cierre tu boca. Estás desanimando a tantos. Tú eres hielo, hermanos. Estás tratando de apagar a alguien que tiene fuego. Mejor cierre tu boca. Porque, hermanos, ese espíritu crítico quita el río. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir es: no importa quién me critica, yo voy a hacer algo por Dios. Eso es lo que encontramos en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículo 10. Hermanos, no me importa la gente critica a gente en el ministerio. ¿Sabes qué? Quiero decirte eso. Escucha bien. Lo más cerca que tú eres a Dios, lo más solo vas a estar. Lo más que tú acercas a Dios, lo más que tú levantas afuera de la familia. No vamos a tener nuestras reuniones familiares domingo. Domingo es el día del Señor, vamos a estar en la iglesia. Tú vas a estar aquí solo. ¿Por qué, hermanos? Porque angosto es el camino. Estrecho. Muy ancho es el camino que lleva a la perdición. Muy estrecho es el camino que te lleva a la vida. Si quieres estar solo, empieza a servir a Dios. Pastor, pues yo no quiero. Hermanos, y nunca vas a tener el brillo de Dios. Nadie nunca va a llegar a ti y decir: no sé de qué es, pero hay algo diferente de ti. Estás cantando todo el día. ¿Sabe quién soy? Tú estás cantando todo el día. Estás hablando todo el día de cosas de Cristo. Y el mundo va a ver Cristo en ti. Gálatas 1:10 dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La pregunta del día de hoy es: ¿quién quieres agradar? ¿A tu familia o a Dios? No siempre vas a agradar a los dos. A veces vas a agradar a uno y no el otro, pero no siempre vas a agradar a los dos. ¿Quién quieres agradar? Cuando viene el momento de agradar a tu jefe o a Dios, ¿quién vas a agradar? Cuando viene el momento de agradar a tu maestro o a Dios, ¿quién vas a agradar? Pastor, eso es duro. Hermanos, es la palabra de Dios. Hay que agradar a Dios, no importa si no agrada a ni otra persona. Yo no estoy aquí para agradar a ustedes, yo estoy aquí para agradar a Dios. Yo dije al hermano Alfredo el día de ayer: no importa si va toda la congregación, mientras yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere. Yo no quiero que nadie se vaya, entiende eso. No quiero que ninguna persona se vaya. Pero si ofende la palabra de Dios, mientras Dios está feliz conmigo, hermanos, yo estoy feliz. Moisés perdió el brillo. ¿Por qué? Porque las batallas contra la carne, él no pudo controlar su carne. Quitó el brillo, hermanos, se perdió el brillo porque empezó a ser demasiado ocupado y olvidó de regresar al monte de orar. Hermanos, quitó el brillo porque los hermanos empezaron a criticar. Hermanos, tengo que darte esa última parte. Yo sé que he predicado 48 minutos y ha sido más largo de lo normal, pero tengo que darte eso porque algunos de ustedes no van a regresar la tarde y no puedo dejar el mensaje a la mitad. Eso todo fue introducción, ahora es el mensaje. Si quieres el brillo de Dios, Éxodo 34, versículo 28, con eso termino. Si quieres el brillo de Dios, no importa si hay batallas de la carne, no importa si hay cargas de la vida, no importa, hermanos, si hay hermanos que son criticales.
criticones. No importa si tú quieres tener el brillo de Dios. Aquí están las tres cosas. Vamos a nada más mencionarlos y ya nos vamos. Y él estuvo ahí con Jehová, versículo 28. 40 días y 40 noches. Número 1, hermanos, tiene que haber un tiempo con Dios. Moisés nada más se fue al monte por 15 minutos y regresó con el brillo de Dios. Pasó 40 días y 40 noches allá en el monte. ¿Cuándo es tu tiempo con Dios? Dime. Pastor, pues yo leo mi Biblia en la mañana y luego levantas tarde y ¿qué? Pues ya llego a la casa y voy a leerlo en la noche. Y ya llegas en la noche, estás bien cansado y de repente muerto. No tienes un tiempo con Dios y jamás vas a tener el brillo y la resplandeciente de Dios si no tienes un tiempo con Dios. Número 2, hay que sacrificar. Dice, no comió pan ni bebió agua. Él dijo, ¿sabes qué? No me importa mi pan, no me importa el agua. Lo que me importa es estar en la presencia de Dios. Hay que sacrificar para estar en la presencia de Dios. Hay que sacrificar tus 10 horas de dormir. Tú no necesitas 10 horas de dormir. ¿Amén, hermanos? Funciona bien a algunos 7, 8. Ya funcionas bien. 10 horas de dormir, casi estás pasando la mitad de tu vida en la cama. Hay que sacrificar tiempo de dormir para estar en la presencia de Dios. A lo mejor dice, pastor, pues tengo que preparar la comida y todo eso. Hay que sacrificar a lo mejor hasta la comida de estar en la presencia de Dios. Pero te digo eso, hermanos, para tener el brillo de Dios, vale la pena de cualquier sacrificio que tienes que hacer. Cualquier sacrificio. Número 3, debes pasar tiempo en su palabra. La Biblia dice, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Él tenía, hermanos, un tiempo con Dios. Él tenía un sacrificio que nada valía más de estar en su presencia. Número 3, tenía la palabra de Dios. No levantes su mano porque no quiero avergonzar a nadie. ¿Cuántos de ustedes, no me dicen nada, nada más piénsalo, cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Qué bueno, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuántos capítulos leíste esta mañana? Pastor, pues hoy es domingo. ¿Cuántos capítulos leíste ayer? Si podemos poner todos los capítulos que tú has leído esta semana, a lo mejor será menos de los versículos que yo he dado a ustedes el día de hoy. Vergüenza de nosotros. Hermanos, para tener el brillo de Dios. Mateo 5:11, no tiene que ir allá, yo voy a leer este versículo. Mateo 5:11 dice una cosa. 5:14 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pastor, ¿cómo puedo saber si tengo el brillo o no? No se puede esconder. Si tú tienes el brillo, tu esposa va a dar cuenta. Si tú tienes el brillo, tus hijos van a dar cuenta. Si tú tienes brillo de Dios, la presencia de Dios, hasta la iglesia entera va a dar cuenta. Por eso, hermanos, es evidente que no tenemos el brillo. Porque una ciudad no se puede esconder. Una lámpara no se puede esconder. Hermanos, que Dios nos ayude de tener su presencia, de pasar tiempo en su presencia día tras día tras día. No hay nada más importante, hermanos. Si tienes tienes 2 trabajos y tienes que entregar uno para que puedas estar en la presencia de Dios, vale la pena. Pastor, pero la economía, Dios se encarga de esto. Una cosa es necesario, pasando tiempo en su presencia. Pastor, pero tengo que hacer eso y no puedo venir a la iglesia porque debía que ir al mercado a comprar. Pastor, yo no podía venir a la iglesia porque debía que lavar la ropa. Una cosa es necesario, hermanos, pasando tiempo en su presencia. No vinieron acá para escuchar a mí. No vinieron acá para mostrar a todo el mundo que están acá. Venimos para escuchar de Él. ¿Dónde fue el brillo? ¿Dónde fue tu brillo? ¿Dónde fue el gozo? Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, de pasar más tiempo en tu presencia.
Señor, me humille tanto nada más de pensar que un Dios todopoderoso quiere pasar tiempo conmigo. Un Dios tan santo quiere tener tiempo con un pecador como yo. Gracias, Señor, porque quieres pasar tiempo con nosotros. Como yo, el pecador, puedo decir al Dios santo que no quiero pasar tiempo con